Para poder entender disculpen, para poder entender el tema, primero hay que tener claro qué es una hipótesis. Tenemos que entender que la hipótesis es un supuesto, es una inferencia que hacemos sobre algún tema de estudio, sobre alguna característica de determinada población. Es decir, estamos haciendo una afirmación o estamos negando algo y existe cierta probabilidad de que pueda ser verdadera y existe probabilidad de que pueda ser rechazada. Entonces, cuando se quiere comprobar o contrastar una hipótesis acorde al nivel de significancia establecido, se tiene que comprobar que esté dentro del área de aceptación o el área de rechazo. Y el área de aceptación de una hipótesis siempre va a corresponder al nivel de confianza y el área de rechazo va a corresponder a los niveles de significancia. Entonces, para poder, desde el momento en que estamos planteando ya una hipótesis, tenemos entendido que cuando se está realizando un estudio hay que establecer un nivel de significancia. Bien, y entonces estos niveles de significancia son las probabilidades es el conjunto de probabilidades, niveles de probabilidad que se rechazan o que no se toman en cuenta y son áreas debajo de la curva dependiendo de la distribución de la que estemos hablando. Pero bien, entonces, en otras palabras, los niveles de significación o significancia son el complemento al intervalo de confianza. ¿Por qué se dice que son el complemento al intervalo de confianza? Porque el área de aceptación es el intervalo de confianza o el nivel de confianza y el área de rechazo son los niveles de significancia. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área debajo de la curva, que una curva de probabilidad sea una curva de probabilidad de distribución normal, o sea, una curva de probabilidad de distribución t-student, se complementan los dos, es decir, el área de aceptación más el área de rechazo dan el total del área, que es el 100% de la probabilidad. Pero para ello igual tienen que tener muy claro que es una distribución normal y que es una distribución t-student, que esto se los expliqué igual en el video pasado, les dije que las distribuciones normales son aquellas en que presentan las muestras cuando se tienen muestras con 30 datos o más. Y las distribuciones t-student es cuando solamente se tienen 30 datos o menos de 30 datos. Y las distribuciones normales, por lo general, pues su mismo concepto lo dice, tienden a tener un comportamiento más normal, es decir, están mejor distribuidos. ¿Por qué? Porque todos los datos muestrales, es decir, una vez que se tienen los datos muestrales, se obtiene la media. ¿Y por qué menciono la media? Porque dentro de los conceptos que les explicaba anteriormente, el tema en sí es prueba de hipótesis para estimadores. Pero primeramente, yo les dije que esos estimadores, ¿cuáles son esos estimadores? Esos estimadores pueden ser la media o pueden ser las proporciones. Es decir, a través de la media o a través de las proporciones nosotros podemos hacer inferencias de los datos poblacionales, pero a través de una muestra. Bien, entonces hasta aquí tenemos que entender que a veces al nivel de significancia se le puede denominar alfa, que es a cómo se asigna la distribución, que como ya se dijo es el complemento al nivel de confianza. Entonces, si la probabilidad es igual al 100% o esa área debajo de la curva es igual al 100%, matemáticamente, si los dos se complementan, si tenemos que el nivel de significancia corresponde o está representado por alfa, pues tendríamos que
el nivel de confianza lo podemos obtener 1 menos alfa, es decir, 1 menos el nivel de significancia, o en otras palabras, el 100% menos el nivel de significancia. Entonces, la respuesta acostumbra a ser siempre 1%, 5%, 10%. ¿A qué se refiere con que la respuesta acostumbra a ser siempre 1%, 5%, 10%? Sino que esos son los niveles de significancia más comunes, es decir, 1%, 5%, 10%. Estos niveles de significación son esas áreas que se rechazan debajo de la curva, es decir, si un valor, cuando yo esté comprobando, contrastando la hipótesis, es lo mismo, queda dentro de esa área debajo de la curva, que está representada por ese 1% o ese 5% o ese 10% de significancia, pues se tendría que rechazar porque desde entrada yo al establecer un nivel de significancia estoy diciendo que ese nivel de significancia es un área de rechazo y entonces al momento en que yo estoy comprobando la hipótesis más adelante con una fórmula que ya les mostré, que les voy a volver a mostrar, si el resultado de esa fórmula, de aplicar esa fórmula a mis datos, me da dentro del área de esa, perdón, está dentro de esa área debajo de la curva que yo ya establecí como mi nivel de significancia, entonces se rechaza. ¿Por qué? Porque está dentro del área de rechazo. Pero ¿cómo voy a saber cuáles son las probabilidades o cuáles son las áreas correspondientes a ese nivel de significancia? Pues eso nos lo dicen las tablas estadísticas que ustedes comentaban que no han utilizado nunca las tablas estadísticas, lo cual se me hace muy raro porque se ve en estadística, si no mal entiendo, todos son economistas y en el programa de estudios se ve introducción a la estadística y se ve estadística inferencial y en las dos materias se utilizan tablas estadísticas. Pero bien, aquí les voy a mostrar las tablas estadísticas. Esto está en el libro de Estadística para Administración y Economía, que está en el, en la carpeta de archivos de la materia. Bien, estas tablas están las tablas que representan las probabilidades acumuladas para la distribución normal estándar, que como pueden ver en la gráfica, las distribuciones son más estándares en el sentido de que la curva no es tan pronunciada. ¿Y a qué se refiere o por qué se puede observar que la curva no está tan pronunciada en una probabilidad normal estándar? Porque los datos muestrales no se, es decir, una vez que yo tengo mis datos muestrales, por ejemplo, si yo tuviera 5 datos, yo tengo que sumar esos 5 datos y obtengo la media. Creo que aquí todos deben de saber calcular la media, si no, pues se lo menciona cómo se calcula la media, solamente se suman los datos y se divide entre la misma cantidad de datos. Si tengo 5 datos, sumo los 5 datos y lo divido entre 5 y ya tengo mi media. Entonces, o promedio, también se puede llamar la media como promedio. Entonces, en la medida en que mis datos muestrales se alejen de la media, esas distribuciones van a ser menos normales o van a ser más normales. Y cuando los datos muestrales no se alejan, no están tan alejados, o incluso ya los datos poblacionales no están alejados, no están tan alejados de la media muestral, esto nos indica que son una distribución normal. ¿Y cuándo va a suceder esto de que los datos muestrales no se alejen mucho de la media? Por ejemplo, es decir, mi media es 5 y tengo un dato muestral que es 4, ok. Aparentemente puedo, al ver la diferencia entre 4 y 5, vemos que no es mucha, pero como tal la diferencia no es 1. La diferencia hay que calcular la desviación estándar para poder saber qué tan alejado está el 4 de la media muestral. Entonces, cuando tenga datos, es decir, cuando tenga una muestra, es decir, si yo tengo 5 datos, esos 5 datos me están representando mi muestra, no me están representando mi población. A eso se refieren los problemas cuando os menciona, dada la siguiente muestra, se refieren a los datos en conjunto, a los números de datos. Cuando yo tenga más de 30 datos, lo más probable, realmente es algo ya estricto, que mis distribuciones van a ser normales. Es decir, porque a medida en que yo tengo más datos, es decir, más muestras, estos
existe mayor probabilidad o tienden más a alejarse menos de la media. En cambio, cuando tengo menos de 30 datos, pues son muy pocos datos. Como son muy pocos datos, dada esta característica, yo voy a tener una distribución T, por lo que la cresta de la curva va a ser es decir, esta curva que está aquí, va a ser más pronunciada. ¿Por qué? ¿Y por qué es más pronunciada esa cresta de la curva? Porque los datos muestrales se alejan más de la media muestral, es decir, del valor esperado, es decir, su desviación estándar es mayor. ¿Y qué es la desviación estándar en otras palabras? Pues son los niveles de desviación a medida como los datos muestrales se van alejando de la media muestral. Entonces ya teniendo esto, dado niveles de margen de confianza para Z, que igual siempre lo establecen en los problemas o se puede calcular, pero como tal aquí no es tema de estadística, por lo general en los problemas este dato ya viene dado y se da el nivel de significancia, es decir, esta parte, es decir, estas columnas 0.01, 0.02, 0.03 me dice mi nivel, eso me está representando, me dice mi nivel de significancia y los valores de Z me dicen el margen. Entonces, si en el problema me da un valor para Z con un nivel de significancia de 0.02, ¿cómo sé cuál es el área debajo de la curva? ¿Cuál es la probabilidad? Solamente tengo que buscar el 0.03 con un nivel de significancia de 0.02, pero ese nivel de significancia lo voy a dejar tal cual cuando sea prueba de una sola cola, una prueba de hipótesis de una cola. Se deja el nivel de significancia tal cual, pero ¿por qué? Porque solamente estoy buscando una sola área debajo de la curva que es de una esquina, ya sea de la esquina derecha o la esquina izquierda. Pero cuando la prueba de hipótesis sea de dos colas y me da un nivel de significancia, ese nivel de significancia, independientemente de cuál sea, si es 1%, si es 2%, si es 10%, que esos son los más comunes, se tiene que dividir entre dos, si es una prueba de hipótesis de dos colas, que por lo general igual el problema siempre lo menciona. Entonces, si mi nivel de significancia es 0.05 y mi valor de Z es, por ejemplo, es 0.4, ¿cómo sé cuál es la probabilidad que me representa el área debajo de la curva? Pues ese 0.05, no voy a tomar el valor de 0.0. O sea, si mi Z vale 0.4 y mi nivel de significancia es 0.05, ok, mi probabilidad es esta, si es una prueba de una sola cola. Pero si el problema está diciendo que estoy comprobando una hipótesis y es una prueba de dos colas, ese nivel de significancia lo tengo que dividir entre 2, 0.05, si lo dividen entre 2, pues da 0.025. No trae como tal ese dato la tabla, pero la que más se aproxima sería 0.02. Entonces, entonces, mi nivel de probabilidad sería el área debajo de la curva. Ok, pero ¿qué es lo que cambia para perdón, ya me pasé, para las distribuciones TD-Student? Ya no, cuando estoy trabajando, cuando yo ya identifiqué que mi problema se trata de una distribución TD-Student, ¿y cómo voy a identificar si mi problema se trata de una distribución TD-Student? Pues contando el número de datos. Si tengo más de 30 datos, sé de antemano que la tabla que voy a utilizar es la de distribución normal. Si tiene menos de 30 datos, sé que voy a utilizar la tabla TD-Student. Entonces, si ya identifiqué que tengo menos de 30 datos y la tabla que voy a utilizar para calcular esas áreas de rechazo que me representan mi nivel de significancia, sea de una cola o sea de dos colas, lo voy a buscar en las tablas de probabilidades de Student, en estos apéndices.
pero aquí nos encontramos con que estas áreas debajo de la curva van a depender o van a ir cambiando dependiendo de los grados de libertad, que igual estos grados de libertad no los menciona el problema. Y cuando el problema no mencione los grados de libertad, los vamos a tomar como infinito. Y aquí también vienen los niveles de probabilidad cuando los grados de libertad son infinitos. Entonces, regresando al ejemplo que ya les había explicado. Bien. Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 años o más de un país es igual a 180. Ok, ¿cuál es mi hipótesis? Mi supuesto. ¿Es algo que puede ser cierto? ¿Es algo que puede ser verdadero? ¿Es algo que están afirmando? Es decir, en el problema se está afirmando que los hombres de 18 años o más de cualquier país es igual a 180. Es decir, la mayoría de los hombres en promedio miden 180. Perdón. Entonces, esa es mi hipótesis que yo necesito comprobar. Si recuerdan cuando les estuve hablando teóricamente de hipótesis, estadísticamente hay algo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula siempre va a ser mi primera hipótesis, es decir, la primera hipótesis que yo planteo como primera instancia, que es lo que quiero comprobar. Es decir, la hipótesis nula, ¿cómo puedo aprender yo a plantear hipótesis nulas? Pues es lo primero que quiero afirmar o lo que quiero comprobar. Si yo tengo el supuesto por cuestiones observacionales, independientemente, no quiero encasillar en algún tema de lo que yo esté observando, puedo tener ese sentido común de hacer un supuesto, pero que todavía no sé si es verdadero o falso, pero lo afirmo en el sentido de que mi hipótesis es positiva. Esto siempre me va a representar la hipótesis nula. Es decir, si mi hipótesis es llegar a ser verdadera, el promedio de la talla media de los hombres sí sería 180, entonces lo establezco tal cual, que eso es lo que quiero comprobar, es decir, H0 igual a U igual a 180. ¿Por qué U? Porque U es lo que me está representando la media, pero la media poblacional. El 180 me representa la media poblacional y la U, si se dan cuenta, es una U minúscula, es decir, la media muestral tiene que ser igual a la media poblacional. Es decir, si yo tengo una muestra, ok, ¿cuántos datos tiene el problema? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Tengo una muestra de 16 hombres, es decir, no se midió a todos los hombres que representan la población masculina de un país, sino solamente se tomó una muestra de 15 hombres y se midió su talla. Entonces, mi hipótesis nula me está diciendo que la media, el promedio de la talla de esos 15 hombres es 180. Es decir, yo tengo que comprobar que la media muestral de estos datos es igual a 180, que es mi hipótesis inicial de que todos los hombres de un país miden en talla 180. Es decir, con mis datos muestrales yo tengo que comprobar mi hipótesis que hace referencia a datos poblacionales. Es por eso que desde un principio yo les decía que los mejores estimadores para poder inferir en datos poblacionales siempre son la media y las proporciones, pero la media muestral. ¿Por qué? Porque yo no puedo, muchas veces en los estudios no se tienen los recursos económicos, ni siquiera se tiene el tiempo, incluso es más complicado, igual en cuestiones de técnica, realizar censos a realizar solamente encuestas, y cuando se realizan encuestas, pues se realiza solamente con datos muestrales. Entonces, para poder comprobar esto, ¿cómo voy a comprobar yo si la
talla promedio de toda la población masculina es 180, ok, ya tomé una muestra y ya voy, el primer hombre fue de 167, no fue 180, pero fue 167, ¿no? En el segundo fue 167, el tercero fue 168, entonces ya teniendo todas esas muestras de todos esos hombres que utilicé como muestra, lo que tengo que hacer es calcular la media muestral. Entonces, ¿cómo calculo la media muestral? Pues sumando todos esos datos y dividiéndolos entre el número de datos. Ok, y entonces al sumar yo todos esos datos y dividirlo entre el número de datos me da 173.47. Es el promedio, pero es el promedio, perdón, pero es el promedio de las tallas de la muestra, no de la población. Okay, desde un principio pues nos damos cuenta que la media muestral no coincide con nuestro supuesto de la media poblacional. ¿Por qué? Porque 173.47 es diferente a 180, pero en los estudios de investigación siempre existe un margen de error. Por eso, desde el que estamos considerando un margen de error, hay que considerar un nivel de significancia de las probabilidades que rechazamos, es decir, esas áreas que no están en nuestros niveles de aceptación debajo de la curva. Ok, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Existe una fórmula matemática para poder comprobar que realmente la media poblacional no coincide con la media muestral, además de que ya calculamos la media muestral. Para empezar, y aquí entra en juego nuestro nivel de significancia de por qué esa media muestral no está dentro del área de aceptación el área que está debajo de la curva, que sería el área de aceptación. Ok, si se tiene un nivel de significación del 5%, si recuerdan lo que nos decía, este texto, de que el intervalo de confianza y el nivel de significación se complementan porque los dos, si se suman las dos áreas, tienen que ser igual a 1. Ok, si mi nivel de significancia es 5%, me lo está diciendo el problema, ¿cuál es mi nivel de confianza? Entonces a 1 le resto ese 0.5%, que es mi nivel de significancia, entonces mi área de aceptación de este problema es de 95%, 0.95, mi nivel de confianza. Y mi nivel de rechazo es el nivel de significancia 0.5%, pero ¿cómo sé cuál es la probabilidad de ese 0.5% del nivel de significancia? Ok, para empezar, el ejemplo me dice que necesito comprobar esa hipótesis y que es una prueba de hipótesis de dos colas. Entonces, este nivel de significación, que es el 5% que me está dando el programa, lo tengo que dividir entre 2 y me da entonces 0.025. Y si me estoy dando cuenta, ya conté el número de datos y son menos de 30. Entonces, estoy hablando de una distribución de student, no de una distribución normal. Entonces, tengo que ir a buscarlo en la tabla de distribución de student. Ok, si estoy hablando de distribuciones de student, tengo que tener como dato grados de libertad. El problema no me lo menciona. Entonces, como se los mencione, cuando el problema no me menciona los grados de libertad, los voy a tomar como infinito, que tienden hacia infinito. Entonces, busco el 0.025. En este caso, la distribución de student sí trae ese valor. Y me doy cuenta que mi probabilidad cuando los grados de libertad tienden hacia infinito y mi nivel de significancia es 0.025. ¿Por qué 0.025? Porque inicialmente era 0.05, pero como es una prueba de 0.05, perdón, pero como es una prueba de dos colores, lo tengo que dividir entre dos, entonces me queda 0.025, que es el que voy a buscar en la tabla, contrastándolo con tendencia hacia infinito, ¿no? Entonces tengo que es 1.96, aquí lo vi en la tabla ya, y coincide con lo que les tengo puesto en la diapositiva. Ok, entonces ya sé que esta área de rechazo, es decir, esta área de rechazo que muestra aquí el área debajo de la curva, corresponde a 1.96 de probabilidad.
Es decir, existe una probabilidad de 1.96 de que esa hipótesis no sea verdadera, de que sea rechazada. Pero ¿cómo voy a comprobarlo? Para ello tengo que aplicar la fórmula de contraste de hipótesis, que es esta fórmula. Eso era lo único que tenían que hacer en los problemas, es esta fórmula. Es decir, para calcular cuál es la probabilidad de que mi población de esos datos muestrales hubiera sido 180, a mi media muestral tengo que restarle mi media poblacional, que es el valor esperado, o en otras palabras, el valor esperado, que sería 180, sobre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. ¿Por qué sobre la desviación estándar? Porque asumimos de que no todos los datos muestrales son 180, sino de que ese 180 es un promedio. Entonces hay datos muestrales que se alejan de ese promedio, de ese valor esperado que es la media. Eso se le conoce como desviación estándar. Entonces por eso se divide entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos, que es mi número como tal, mi conjunto de datos muestrales. Entonces, aquí lo único que hice fue sustituir la media, o sea, ya una vez que calculé la media muestral, que como la calculé, vuelvo a repetir, sumé todas esas tallas de esos datos y los dividí entre el número de datos y me dio 173.47 menos 180, que era mi supuesto, es decir, es el valor que yo esperaba, porque es el valor de la hipótesis que tengo que comprobar, sobre 4, que es la desviación estándar, que de hecho igual ya lo da el problema, la desviación estándar, porque menciona con una desviación típica de 4. Entonces, lo sustituyo igual la desviación, que es 4, sobre el número de datos, la raíz cuadrada del número de datos, que es 15, igual a menos 6.32. Es decir, si yo realizo esa operación, me da menos 6.32. ¿Y cuál es mi valor del área debajo de la curva? Si lo recuerdan, el que me dio en la tabla estadística es 1.96. Y aquí me da menos 6.32. Entonces estaría por acá, estaría por fuera. Entonces el valor de estadístico de contraste está en la zona de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula, que establece una talla media igual a 180 centímetros, porque está en esta zona. Es decir, si el resultado de esta fórmula me hubiera dado mayor a menos 1.96, es decir, me hubiera dado a menos 1.97, estaría dentro del área de aceptación y hubiera sido aceptada la hipótesis nula, pero como cae dentro de la probabilidad del área de rechazo, que es hasta 1.96 según lo que me dice la tabla estadística, no la puedo aceptar, sino se rechaza como tal cual. Lo dice el área debajo de la curva. Ok, eso es con una prueba de hipótesis de 2 colas. Ahora un ejemplo con una prueba de hipótesis de una cola. Es decir, se desea contrastar con un nivel de significación de 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 años o más de un país es igual o mayor a 1 a 175, suponiendo que la desviación típica de ellas
en la población es igual 4, ese es el mismo dato, el número de datos, es decir, la cantidad de la muestra sigue siendo la misma, igual a 15. Hombres seleccionados al azar, cuyas alturas son las del apartado anterior. Ok, pero ahora lo que cambia es que la hipótesis, lo que yo tengo que comprobar es que la talla promedio de los hombres es igual o mayor a 175. Entonces, ¿cómo puedo establecer mi hipótesis nula? Es decir, la media poblacional mayor o igual a 175. Hago mi igualdad matemáticamente. ¿Y cómo sería mi hipótesis alternativa? Mi hipótesis alternativa que yo puedo plantear entonces es, acuérdense que la hipótesis alternativa, como bien lo dice el nombre, es una hipótesis alterna a cuando, a cuando se rechaza la hipótesis nula, es decir, qué otros escenarios pueden existir. Ok, si no se comprobara la hipótesis de que la media muestral de la población correspondiente a la talla fuera mayor o igual que 175, entonces otra hipótesis pudiera tener, pues que fuera otro escenario puedo diferente a que puedo tener a que sea mayor a 175 igual a 175, pues todo lo contrario, ¿no? De que no sea mayor, es decir, que sea menor. Por eso es que el problema dice suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa de que es menor. A eso se refiere. Entonces, si yo planteo, hago la expresión, ¿cómo quedaría? HA, acuérdense que HA es lo que, o H1, es decir, la hipótesis alternativa, dos puntos, la U nos representa la media muestra, la media poblacional, perdón, sería, pongo el símbolo menor que 175. Entonces, normalmente, ¿cómo puedo saber yo cuál es la probabilidad o cuál es el área debajo de la curva? ¿Cuál va a ser la probabilidad de mi área de rechazo dada o establecida por mi nivel de significación o de significancia? El problema me está diciendo que el nivel de significancia es de 0.05, pero ahora como mi problema solamente es de una sola cola, ya no tengo que dividir el 0.05 entre 2, sino lo dejo tal cual. Es decir, ese es el valor que voy a buscar en mi tabla estadística. E igual, de igual forma, no, como siguen siendo los mismos datos, sé que tengo solo 15 datos, entonces sigue siendo distribución T-de-student. Entonces, igual el problema no me menciona los grados de libertad, los tomo como infinito y entonces recuerden que es, ahora sí mi nivel de significancia es 0.05 y cuando tiende hacia infinito los grados de libertad, entonces el valor que me queda de la probabilidad que representa esa área debajo de la curva, que es mi área de rechazo, es 1.64. Ok, ya tengo ese valor. Esa probabilidad es 1.64. Es decir, ¿cuál es mi probabilidad de que se rechace? Es 1.64. Hasta 1.64. Ok, bien. Entonces ahora igual tengo para comprobar para hacer la comprobación de la hipótesis, tengo que utilizar esta fórmula que está aquí, es decir, esta es la fórmula que van a estar utilizando para todos los problemas. Quizás luego en el video como que no se logra apreciar o se va muy rápido. De todas maneras, les voy a dejar la presentación para que puedan tener la fórmula a la mano cuando hagan los problemas.
Entonces sustituyo. Recuerden que para poder sustituir en la fórmula primero necesito calcular la media muestral. Como los datos seguían siendo los mismos, es decir, seguían siendo estos 15 datos, ya sé que la media es 173.47 menos 175, que ahora es mi supuesto. ¿Por qué es menos 175? Porque el problema me dice que lo tengo que contrastar contra la alternativa de que sea menor a 175. Entonces lo divido entre la desviación estándar, que sigue siendo 4, sobre la raíz cuadrada del número de datos, que sigue siendo 15, y entonces es menos 0.148. Entonces el valor estadístico de contraste está en la zona de aceptación, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula, que establece una talla media igual o mayor a 175 centímetros. Es decir, sí se acepta la hipótesis nula. Es decir, sí es cierto que la talla media de los hombres de ese país es mayor que 175, o en su caso es igual a 175, pero nunca menor que 75 el promedio de esas tallas. ¿Por qué? Porque el resultado de mi estadístico me queda menos 1.48 y mi área de rechazo empieza en menos 1.64, es decir, está más alejada. El menos 1.48 está antes que menos 1.64, entonces está dentro de mi área de aceptación debajo de la curva. Es decir, acá ya no tengo la gráfica, pero sustituyendo los datos, es decir, hasta aquí en esta mi área de rechazo ahora empezaría en menos 1.64, y si fuera de la otra cola sería más 1.64. Y el estadístico me da menos 1. Perdón, me da menos 1.48. El 1.48 sabemos que está antes del menos 1.64, entonces estaría en mi área de aceptación. Claro que cualquier número que esté después del menos 1.64, es como por ejemplo menos 1.70, ya estaría dentro del área de rechazo, y si se hubiera rechazado la hipótesis nula, pero en este caso está antes de, entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo voy a saber si acepto o rechazo la hipótesis nula? Cuando mi valor del estadístico que yo obtenga con la fórmula me dé menor que mi estadístico de la tabla de mis distribuciones. Bien, entonces en los problemas que están en la plataforma igual tienen que hacer exactamente los mismos. Les pide que planteen la hipótesis, pero les dan los supuestos. Es decir, si el supuesto es que la media poblacional es 13, independientemente si están hablando de ventas o de vuelos, esa es mi hipótesis nula, porque la hipótesis nula siempre es mi primera hipótesis que tengo como primera instancia, que es decir, que los datos muestrales tienen que corresponder con la media de los datos poblacionales. De la misma forma, tienen que plantear su hipótesis, es decir, la hipótesis nula siempre va a ser que la media muestral coincide con la media poblacional, o puede ser mayor que o menor que es lo que se quiere comprobar. Y la hipótesis alternativa sería un caso contrario a de si no se comprueba si no se acepta la hipótesis nula. Y ya una vez que plantean sus hipótesis, el problema les dan los datos, les dan la muestra. Entonces ustedes solamente tienen que contar el número de datos, y si son más de 30 datos saben que están trabajando con una distribución t-student, y si el problema les da un nivel de significancia, pues solamente buscan esos niveles de significancia en las tablas de t-student con los grados de libertad que les da el problema, y si no se los da, los toman como infinito. Y si el problema dice que la muestra fueron más de 30 datos, es una distribución normal. Y a lo mejor ni siquiera les da todos los datos, pero dice que dada una muestra de 40 datos y les da cuál es la media muestral de esos datos y también el supuesto de cuál es la media poblacional, con eso también pueden hacer el problema, y hasta está más sencillo, es más rápido, porque se ahorran el paso ustedes de calcular la media muestral, es decir, sumar los datos y dividirlo entre el número de datos.
Entonces no quise explicar el tema con los problemas que ya les había dejado. Preferí mejor explicarlo de forma más amplia con los mismos problemas y ya mostrándoles las tablas estadísticas de cómo tienen que buscar esta probabilidad debajo de la curva y qué es lo que representa realmente para que puedan intentar volver a hacerlos con esta explicación para ver si ya pueden resolverlos. En ese sentido, pues realmente en el video anterior no me iban a poder comprender si realmente nunca en su vida habían visto una tabla estadística, lo que yo di por hecho que sí en alguna ocasión ya habían trabajado con tablas estadísticas, pero si no, el uso de estas tablas es muy sencillo, solamente hay que tener grados de libertad y un nivel de significancia y solamente es como corroborar, como buscar los datos, no es como que nosotros estemos calculando algo, por eso ya están dadas estas tablas porque son muchas probabilidades para muchos datos que sería bastante tedioso estarlo calculando uno por uno. Entonces, con esta explicación, espero y puedan resolver los problemas en la siguiente hora. Si de todas maneras cualquier duda que les haya quedado, pueden preguntar. Y de todas maneras, aunque les fui explicando qué representa cada dato de la fórmula, es decir, para todos los problemas ustedes van a aplicar esta fórmula. ¿Qué me representa la X con una rayita arriba? Me representa la media muestral. ¿Qué me representa el U0? Me representa la media poblacional. Sobre que me representa ese símbolo, me representa la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que representa n, número de datos. Ok, y z es la probabilidad del estadístico, dependiendo de la distribución. Si es distribución normal o distribución test student. De todas maneras, además de este video, les voy a dejar un pequeño video, no está muy largo, de por qué se calcula de esta forma, es decir, por qué estrictamente se tiene que utilizar esta fórmula y no otra, es decir, por qué a la media muestral se tiene que restar la media poblacional y por qué se utiliza la desviación estándar en la fórmula y por qué se divide entre la raíz cuadrada del número de datos para que tome más sentido la explicación y también un pequeño video por si no les queda muy claro cuál es la diferencia entre las distribuciones de Student y distribución normal para que lo puedan escuchar.